Pocos nombres en la historia despiertan tanto respeto y tanto miedo como el de Shaka Zulu. En apenas una década, transformó un pequeño clan del sur de África en una potencia militar imbatible. Revolucionó la forma de hacer la guerra y convirtió su nombre en sinónimo de estrategia, fuerza e innovación, pero también de brutalidad, obsesión y destrucción. Porque para levantar un imperio, primero hay que estar dispuesto a perderlo todo. Esta es la historia de un hombre que nació marcado por el rechazo, que forjó su grandeza entre el dolor y la sangre, y que acabó devorado por el poder que él mismo creó. Esta es la historia de Shaka Zulu. Shaka nació en 1787, en una región que hoy forma parte de la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Era hijo de Senzangajona, jefe del pequeño clan Zulu, y de Nandi, una mujer del pueblo Leni. Su unión no fue oficializada según las costumbres tribales, y por eso el niño fue considerado ilegítimo. En un mundo donde el linaje lo era todo, eso lo condenó al desprecio. Desde pequeño, Shaka conoció la humillación, la pobreza y el exilio. Junto a su madre, fue expulsado del clan y pasó años vagando de aldea en aldea, sobreviviendo entre la escasez y el rechazo. Pero aquella infancia rota templó su espíritu. Aprendió que el sufrimiento no era una maldición, sino un entrenamiento. Su madre, Nandi, le repetía: «Nunca aceptes la sumisión. No naciste para arrodillarte. Naciste para luchar por tu lugar en el mundo». Y esa frase se grabó en él como una profecía. Con el tiempo, encontraron refugio entre los Mthethwa, uno de los grupos más poderosos de la región. Allí, Shaka tuvo su primer contacto con el mundo militar. Observaba en silencio el entrenamiento de los guerreros y admiraba su disciplina. Desde niño comprendió que la fuerza era inútil sin estrategia. Su cuerpo se endureció y su mente se volvió afilada como una lanza. Su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo creció hasta que fue reclutado por el rey Dingiswayo, uno de los líderes más influyentes del sur de África. Bajo su mando, Shaka aprendió algo más que a pelear. Aprendió a comandar. Su ascenso fue rápido. Pronto se destacó en el campo de batalla, donde su agresividad y precisión lo convirtieron en un guerrero temido. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su forma de pensar. Mientras otros luchaban por ganar batallas, Shaka luchaba por entenderlas. Analizaba el terreno, los movimientos, las debilidades del enemigo. No veía la guerra como un acto de fuerza, sino como un juego de inteligencia. Y cuando comprendió eso, supo que estaba destinado a algo más grande que seguir órdenes. Estaba destinado a gobernar. Antes del ascenso de Shaka, los zulúes eran solo un clan más entre muchos. La región estaba fragmentada en pequeñas tribus, cada una con su propio jefe, sus propias alianzas y sus propias guerras por el ganado, la riqueza más preciada de la época. Los combates eran rápidos, desordenados, con lanzas arrojadas a distancia. No existía disciplina ni ejército permanente. Era una guerra de tradición, no de conquista. Shaka miró ese caos y decidió romperlo. En 1816, tras la muerte de su padre, el liderazgo del clan pasó a su medio hermano Siguhana. Pero Shaka ya era un guerrero experimentado y tenía el apoyo del rey Dingiswayo. Llevó a cabo un golpe rápido y letal. Mató a su hermano y tomó el mando de los zulúes. Había llegado al poder, pero no como heredero, sino como conquistador. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. Shaka comenzó a transformar su clan desde dentro. Impuso una disciplina férrea, reorganizó el ejército y cambió para siempre el modo de luchar en África. Reemplazó la lanza larga, diseñada para arrojarse, por una lanza corta y pesada llamada Iklua, creada para pelear cuerpo a cuerpo. No había escapatoria ni distancia segura. Quien luchaba debía mirar al enemigo a los ojos. El combate ya no era un intercambio de lanzas, sino una danza mortal de velocidad, precisión y fuerza. Su lema era simple: un guerrero no lanza su arma. La clava entrenaba a sus hombres con dureza inhumana.
Marchas forzadas de 80 kilómetros descalzos, sin comida, sin descanso, sin piedad. Quería soldados que no temieran al dolor ni al hambre. Bajo su mando, los guerreros aprendieron que la disciplina era más poderosa que el acero. En pocos años, su ejército se convirtió en una máquina perfecta. Ninguna tribu podía igualar su velocidad ni su organización. Pero Shaka no solo cambió las armas, cambió la mente de sus hombres. Creó regimientos permanentes, divididos por edades y rangos. Los jóvenes entrenaban juntos, vivían juntos, dormían juntos. Eran hermanos de guerra. De esa unión nació una lealtad absoluta. El guerrero Zulú ya no peleaba por su aldea, sino por el reino, por Shaka. Su genialidad alcanzó su punto máximo cuando diseñó la táctica que haría inmortal su nombre: la formación del búfalo. El ejército se dividía en 3 partes. La cabeza atacaba de frente y mantenía la presión. Los cuernos flanqueaban al enemigo y lo rodeaban. El cuerpo permanecía en reserva para cerrar la trampa. Ningún enemigo escapaba. Ninguna batalla se repetía. Cada guerra era una lección. A medida que conquistaba nuevos territorios, su dominio crecía. Los clanes vecinos caían ante él o eran absorbidos. Quienes se resistían, morían. Quienes se rendían, juraban lealtad. Pero la unificación del reino Zulú tuvo un precio. Con cada victoria, la tierra se llenaba de ruinas. Lo que antes eran aldeas se convirtieron en cenizas. Los pueblos se dispersaron y la región entera tembló ante su expansión. A este periodo se lo conocería como el Mfecán, la gran dispersión. Una época donde millones fueron desplazados o aniquilados y África cambió para siempre. Sin embargo, detrás del conquistador seguía habiendo un estratega. Shaka no era un simple sanguinario. Comprendía la política y la psicología. Sabía que el miedo era un arma más eficaz que la espada. Cada enemigo que se rendía sin pelear confirmaba su teoría. El terror era una victoria más limpia que la sangre. Pero cuanto más grande era su poder, más crecía su paranoia. Mientras los europeos comenzaban a acercarse al sur de África, Shaka comprendió que el mundo estaba cambiando. Comerciantes británicos llegaban a la costa en busca de marfil y ganado. Shaka no los veía como una amenaza, sino como una oportunidad. Permitió el comercio, pero nunca confió en ellos. Rechazó sus armas de fuego, considerándolas lentas e inútiles frente a sus tácticas. Y tenía razón. En el campo de batalla, ningún ejército europeo habría resistido la velocidad del suyo. Pero los enemigos que él no veía no venían con lanzas, venían con mapas. En 1827, su mundo cambió para siempre. La muerte de su madre, Nandi, lo hundió en la locura. El rey que había unificado naciones enteras se volvió un tirano obsesionado con el duelo. Prohibió los matrimonios, los embarazos, la cosecha, la alegría. Mandó ejecutar a quienes no mostraran dolor. Su reino se paralizó. El líder que había enseñado disciplina perdió el control de su mente. Su poder ya no nacía del respeto, sino del miedo. Y el miedo siempre prepara la traición. Sus hermanos, Dingane y Mlangana, lo veían enloquecer día tras día. Sabían que si no actuaban, el reino caería con él. Una noche de septiembre de 1828, lo llamaron a una reunión. Shaka acudió sin sospechar nada. Lo emboscaron y lo atacaron con sus propias armas. El guerrero más temido del continente no tuvo tiempo de defenderse. Cayó atravesado por las lanzas de sus hermanos. Antes de morir, pronunció una advertencia. Habéis matado a un rey, pero no podréis matar mi sombra. Su sombra, efectivamente, nunca murió. Tras su asesinato, Dingain tomó el trono, pero nunca alcanzó su grandeza. El reino Zulú, que había sido una máquina imparable, comenzó a fragmentarse. Las guerras internas y la llegada de los colonizadores europeos marcaron el principio del fin. En 1838, los bóeres, armados con rifles, masacraron a miles de zulúes en la batalla del Río Sangriento. Años después, los británicos lanzaron su ofensiva final.
Aunque los zulúes sorprendieron al mundo derrotando a un ejército imperial en la batalla de Isandlwana, la victoria fue efímera. En 1879, en Ulundi fueron finalmente vencidos. El imperio de Shaka Zulu cayó, pero su leyenda apenas comenzaba. Su legado es uno de los más complejos de la historia africana. Fue un visionario que unificó a su pueblo, un estratega militar cuyas innovaciones aún se estudian y un símbolo de resistencia frente a la colonización. Pero también fue un tirano despiadado, responsable de miles de muertes y de un reinado de terror. Héroe o monstruo, su nombre sigue vivo porque representa la dualidad del poder, la fuerza que construye imperios y la ambición que los destruye. Hoy en Sudáfrica, Shaka es recordado como un héroe nacional. Su imagen aparece en monumentos, canciones y celebraciones. El Día de Shaka conmemora cada año su legado y recuerda al mundo que incluso la historia más sangrienta puede dar origen a un símbolo de unidad. Su vida es una advertencia y una inspiración, porque Shaka no nació poderoso, fue el dolor el que lo hizo grande. Y aunque su reino cayó, su espíritu permanece, indomable, en la memoria de quienes aún creen que el coraje puede cambiar el destino. El niño rechazado se convirtió en rey, el pastor se volvió guerrero, y el guerrero en Dios. Pero ningún Dios escapa a la tragedia de ser humano. Shaka Zulu fue un líder brillante y un tirano implacable, un genio militar que transformó su pueblo y un hombre que no supo gobernar su propia mente. En él convergen la disciplina del estoico y la locura del conquistador. Su historia no es solo la de un rey africano, es la historia universal del poder, del orgullo y del precio que se paga por alcanzar la inmortalidad. Porque la grandeza siempre exige sacrificio, y a veces el sacrificio es uno mismo. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a Renacimiento Estoico. Aquí no solo recordamos a los hombres que hicieron historia, recordamos a los que se negaron a ser olvidados, porque el espíritu del guerrero nunca muere.